Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby. La economía generalmente, sobre todo en una elección, pero aparece como un déjà vu siempre, ¿no? Pero en términos metafóricos, esta semana apareció como una montaña rusa, que subía, que bajaba, que no sabíamos, que el swap con China, que el nuevo swap, nuevo, inédito swap con Estados Unidos, y el mercado, sin embargo, no respondió de la forma que el gobierno esperaba. Por eso vamos a estar hablando con Gisela Beritier, economista, como para que nos deburre un poco acerca de esto que aparece y dicen un swap. Un swap podemos hacer cualquier cosa. Creo, le vamos a estar preguntando, que no es así. Hola Gisela, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Nos desburras un poco acerca de qué son los swap? Un swap en realidad es un intercambio de divisas, no es un préstamo en el sentido convencional, sobre todo los que estaba acostumbrado a la Argentina, ¿no? Donde en realidad pedía prestado al Fondo Monetario Internacional o a otros organismos internacionales y en un plazo específico se tenía que devolver con cuotas y después capital más intereses. Esto no es así. Un swap en Bien. realidad es un intercambio de divisas donde el Banco Central, en este caso de los Estados Unidos, lo que hace es entregarle 20.000 millones de dólares al Banco Central argentino, pero el Banco Central argentino hace lo mismo en divisa, en la moneda de ellos, Inédito, digo, que la fábrica de dólares nos compra a nosotros que pesos. nos compre pesos. Claro. En realidad, en este caso sería este intercambio, ¿no? Funciona igual el que tenemos con China por 5.000 millones de dólares, ¿no? En Ajá. realidad es un intercambio de divisas en donde por darnos, digamos, este dinero, se establece un periodo de tiempo en el cual van a ir a reforzar las reservas y vencido ese periodo de tiempo se devuelve el tipo de cambio vigente en ese momento y también con los intereses que tienen que estar escritos ahora en la letra chica que todavía no hemos visto, ¿no? Seguro. Entonces, en realidad, ¿esto a qué apunta? Fundamentalmente los swaps van a tres destinos, ¿no? Por un lado, para mantener la estabilidad del sistema financiero de los lugares, sobre todo cuando hay fuertes casos de liquidez, como sería el nuestro. La mayoría de los swaps se usan para atender el segundo caso de uso, que es las relaciones comerciales, es decir, que si hay mucha demanda de divisas para atender importaciones y sobre todo esta entrada y salida de comercio exterior, también atender eso, ¿no? Y que es en realidad la mayoría de los casos de uso de un swap. Y en tercer lugar, para lograr una estabilidad y sobre todo reforzar las reservas de los bancos centrales cuando no hay justamente ese dinero, ¿Y ¿no? los bonos? Bonos que vencen en el 2026, ahora que fueron de la época de Fernández, algunos digo, Claro. ¿también pueden ir para eso? A ver, en realidad todo esto apunta a que si faltan dólares para atender justamente esa demanda de divisas, se Ujú. puede utilizar el swap, ¿no? Y se puede utilizar, hay que ver cómo viene justamente la letra chica. Yo creo que para ambos casos se va a poder utilizar, que va a ser justamente para el sistema financiero, que sería el caso si no hay dólares para atender los compromisos de deuda, o para las relaciones comerciales en el caso que haya que atender justamente el pago de importaciones, ¿no? Ujú. Entonces, en ese caso, creo que bueno, el swap viene justamente a fortalecer esto junto con todo lo otro que, como comentaban en el bloque pasado, tiene que ver con este apoyo político del gobierno de los Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Un dato que sí Dale. me gustaría, ¿no? Tomar en realidad conciencia sobre cómo se está actuando en este momento y en realidad el préstamo del Fondo Monetario Internacional que solicitó en su momento Macri y que luego prestó a la Argentina, que Alberto Fernández dijo, basta, hasta acá no lo tomamos más, fueron 45.000 millones de dólares, Sí, ¿no? Y hoy, entre los 20.000 millones que habría dado el Fondo Monetario Internacional para reforzar las reservas, donde ya dio 12, luego dio 2.000 más, o sea, sí. 14.000 millones en este momento, a su vez también 2.000 millones del Banco Mundial, del BID, entre préstamos de organismos internacionales, ahí tuvimos unos 20.000 millones entre abril y Más los ahora, 45 de Macri. más los 45 de Macri, ¿no? Pero vamos a este gobierno que tiene 20.000 millones por de abril a la fecha, que como hemos visto no alcanzaron, ¿no? Porque se armó este tole-tole financiero. Ahora aparece el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro, ¿no? Que para que nosotros entendamos el Tesoro es de un rol geopolítico muy importante, es el arquitecto de la arquitectura financiera del mundo, ¿no? Ujú. Entonces, ese arquitecto financiero del mundo, que es el encargado de asegurar la estabilidad del dólar a nivel mundial, es el que ahora interviene directamente sobre la Argentina. Entonces, dice, voy a intervenir en el mercado
como sea necesario para lograr que el dólar no haya una mega devaluación, y a su vez promete este swap de 20.000 millones de dólares. Y a su vez también ahora está negociando con fondos, es decir, con bancos privados, JP Morgan, Deutsche Santander. Bank, Citibank, Santander. Bueno, está negociando con un pool de bancos privados el armado de un fondo que le preste a la Argentina 20.000 millones de dólares más. Entonces, si sumamos de abril a la fecha 20.000, el swap de 20.000 para reforzar las reservas y luego 20.000 millones sí de préstamos de bancos privados, estamos teniendo un apoyo mayor que lo que en ese Estás momento había hablando, negociado claro, porque el Macri, ¿no? préstamo Macri se lo catalogó en función de los registros como el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿Está diciendo que en caso de que se dé toda esta cuestión de los Ujú. bancos, va a superar ese préstamo, Gisela? Claramente, 20 más 20 más 20 tendríamos 60 en relación a los 45.000 millones que vinieron del fondo en ese momento, ¿no? Pero Ujú. la otra reflexión que hacemos aquí es, a ver, nos prestaron 45.000 millones, no alcanzaron. No. Ahora nos prestaron 20.000 millones que tampoco alcanzaron porque se armó justamente esta debacle. Ujú. El gobierno, el Tesoro de los Estados Unidos está interviniendo y aún así el mercado sigue Ahí me quería convulsionado, meter. ¿no? La lógica del colectivo imaginario, de aquellos que no profundizamos en economía, entendemos que, che, con esto se tendría que haber tranquilizado, el dólar tendría que haber bajado un poco más, los bonos no Ujú. tendrían que estar subiendo, hoy no sé cómo están específicamente, pero sin embargo el mercado, ¿qué entendió mal? ¿El préstamo? ¿El apoyo? Supongo que sí, pero ¿qué entendió mal? ¿La comunicación de Estados Unidos? ¿Qué? ¿O no lo supieron comunicar, Bueno, allí Gisela? creo que Las elecciones tienen mucho que ver, digo, ¿no? las Pero, elecciones tienen todo que ver, porque en realidad, como pasa siempre previo a una elección, está todo el mercado y todos los sectores, tanto de las pymes, empresas y demás, pensando en que del 26, el día 27 se devalúa. todos Y, están con esa y apuesta, están con sí. esa postura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que están analizando es que el esquema de bandas es muy bajo, ¿no? Es insostenible. Si bien se ratificó el esquema de bandas antes de Besen, muchos esperaban, ¿y por qué estaba tan convulsionado? Porque esperaban que cuando Caputo se juntara con Besen, hubo una semana Una semana que no volvía, sí. y que además no se tenía noticias. La semana pasada, antes de la intervención, no sabían qué No, estaba sí, pasando. sí. Entonces allí toda esa incertidumbre, justamente había un caldo de cultivo donde decían nos vamos del esquema de bandas y viene una devaluación. Hoy el tipo de cambio real de equilibrio, según las diferentes estimaciones, está en el orden más o menos de los 1.700 pesos. Sí, pronosticaban una consultora en diciembre, pero dependía de los resultados, porque no es lo mismo perder por 5 puntos, por 10 puntos o por más, cerca de 2.000 para diciembre. Bueno, esto era un poco también en función de si se libera el techo, ¿no? Porque lo que está viendo hoy el mercado es que ese techo de bandas quedó muy bajo con respecto a cómo sigue avanzando la inflación, con respecto a los dólares que se necesitan para ser competitivos, para poder estimular las exportaciones y según los cálculos, hay muchos cálculos para calcular el tipo de cambio real Sí, de muchas. equilibrio, pero bueno, hay un consenso generalizado que sería de Sí, 1.700, muy superior a la banda actual. Pero si todo el mercado dice que es 1.700 y en realidad hay un techo que es del orden de los 1.000, casi 1.500 pesos, y el drenaje de divisas va a ser importante, ¿no? Porque en ujú. definitiva lo que van a buscar es llegar a un techo de una banda para tener un dólar El mercado competitivo. siempre termina teniendo la razón, ¿no? Y el Y mercado somos en todos. algún punto, ¿no? Se cumple esto de la profecía autocumplida. Entonces, hay mucha incertidumbre de si en realidad se va a devaluar o no. Caputo ya dijo que no, ante bancos privados Claro, en Washington, que eso no iba a suceder. Y bien. Bessent en un Twitter hoy volvió a ratificar justamente de que el apoyo va a seguir pleno y que van a poner la cantidad de dólares que sea necesario para hacer Argentina grande de nuevo, Por lo ¿no? que le conviene en términos geopolíticos, etcétera. Y ahí me quiero meter un poco cuando dijiste, Caputo dijo tal cosa. Pero justamente, Gisela, apelo a tu experiencia, cuando salen a aclarar, después termina sucediendo lo contrario. Digo, ¿te acordás, gobernante o ministro? Vamos a garantizar el 1 a 1. Cada vez que tienen que aclarar, el mercado ya percibe que eso no va a suceder porque justamente tuvieron que salir a aclarar, ¿no? Bueno, Dale, eso es justamente lo que percibe el lo mercado. que perciben, ¿no? Y es la incertidumbre. Si dicen, bueno, a ver, si están interviniendo, entonces la situación es mucho peor de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces mejor compremos dólares ahora porque después no sabemos qué va a pasar. Y no sumó para nada la declaración de Trump diciendo de que todo Ujú. estaba atado con hilos de baba, porque en definitiva, si este gobierno perdía, ellos se iban, ¿no? Entonces creo que
que allí, ¿qué dice el mercado? A ver, no podemos manejar la gente, no podemos manejar el electorado. Con lo cual, si esto no va a resultar, porque es lo que han dicho, mejor nos cubramos ahora, ¿no? Y por eso es esta incertidumbre Sí. que está habiendo actualmente, ¿no? Que Ah, no está alcanzando con las intervenciones. con la intervención inédita, por otro lado, digo. Ahora sí te voy a pedir una especulación en función de tu experiencia como en economía, que también la política tiene que ver mucho con la economía. ¿Qué puede llegar a pasar después del 26? En función de tu experiencia, y estamos haciendo algo contrafáctico. No, También. a ver, yo puro análisis, ¿no? Es en Sí, realidad, siempre digo que tarot no nos han enseñado en la universidad. Entonces acá sí analizando, creo que lo que se puede llegar a evaluar es justamente hacia cuánto se puede llegar a ir el esquema de bandas cambiarias, ¿no? Porque en definitiva, este esquema en realidad ha resultado en otros lugares del mundo siempre que se ha ido acompañando ¿de de política? en realidad, claro, de varias cosas. No solamente tienen que ver con cuestiones económicas, como es lo que estamos teniendo en este momento, que es superávit fiscal y superávit también comercial, sino también acompañado de credibilidad. Y eso hoy es lo que está faltando, Fundamental ¿no? para contener al mercado, Gisela. Ya como Exacto. para ir finalizando, Gisela, ayer el presidente habló que para agosto del año que viene vamos a tener un 0% de inflación. También había dicho que en esta altura íbamos a estar en un 1%. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? ¿Estaremos en agosto, como dijo el presidente ayer, en un 0% de inflación? Bueno, ¿O es una intención? no, a ver, todo eso en realidad para la receta que se está aplicando actualmente implica un apretón monetario más fuerte. ¿Más fuerte? Y ¿Más más, ajuste? más fuerte, en definitiva, si hay tensión o si hay dinero circulando, por lo menos va a seguir generando tensión en los precios. Y después, por otro lado, que el tipo de cambio no devalúe, porque ya tuvimos la experiencia cuando apenas vino el presidente Milei, que devaluó el tipo de cambio y que la inflación en el mes de enero se fue un 25%. Y eso no puede volver a suceder, con lo cual allí sí se va a negociar un esquema de bandas más laxo, posiblemente, y el tipo de cambio difícilmente se devalúe, porque ahí sí es que vamos a tener de nuevo un efecto pass-through, que donde los precios van a volver a subir y va a tener que volver a aplicar la misma política de apretón monetario para que vuelva a bajar, A ¿no? bajar. Viste que hay un teorema que lo llevó a Bill Clinton o ayudó a que Bill Clinton gane, es la economía estúpido, ¿no? Exacto. Y en esta sería, es la política también estúpido, ¿no? Para Milei, que le aburre la política, pero le están Muy pidiendo buena eso. frase. Es así. Gracias, Gisela, como siempre. No, que andes muy bien. Nos vamos, hasta la semana que viene. Coming to my life, now, my darling. Hey, everybody sing with me. I got the feeling good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.